tengo fe, esperando mi milagro estoy. La Gran Comisión, un espacio radial para predicar las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero agradarte hoy. Este programa llega a todos ustedes gracias a la Fundación Refugio de la Nueva Jerusalén. La Gran Comisión dirige y presenta Hugo Géneco Arregocés. Abra bien sus oídos y prepare su corazón. Este día su vida cambiará. La Gran Comisión al aire. Sabes que tengo fe, sí Señor, tengo fe, esperando. Saludamos en esta tarde a nuestros oyentes e iniciamos la intervención del día dando la lectura al Salmo 150. Dice así la palabra de Dios: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Ay, 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 tengo fe. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer.
ser. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Alabanza le escuchará. Dios va al frente del camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
yo sé que estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré. Padre misericordioso y eterno, Jesucristo de Nazaret es tu nombre. Mi alma te alaba, Señor. Quiero darte gracias porque has determinado que se retiren todas las barreras que pudieron haber existido en el tránsito y en el curso de esta semana, para que hayamos podido venir a este programa, a este espacio que tenemos hoy, para cumplir con la gran comisión. Una gran comisión que pretende llevar tu palabra a todos los habitantes de la ciudad de Santa Marta, esta ciudad en donde hemos crecido y en donde queremos ser un aporte para conducir a esta y a las futuras generaciones con una educación y una cultura consecuente con el Creador del universo, y ello solo es posible enseñando la palabra de Dios, la Biblia. Por eso, Padre amado, misericordioso y eterno, clamamos a ti para que ilumines nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voz, y podamos en ese sentido dar a conocer el contenido literal de tu palabra, para que ella llegue al corazón de las personas y todos, más temprano que tarde, podamos repetir con el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y lumbrera en mi camino. Bendigo a la ciudad de Santa Marta, bendigo a quienes nos visitan de tránsito, bendigo a esta generación y a las venideras en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y reprendemos todo espíritu de discordia, todo espíritu de conflicto al interior de nuestra ciudad, todo espíritu de ruina, de quiebra que esté merodeando esta área que decretamos para estos tiempos, una zona futurista para el desarrollo de esta y las generaciones venideras, de una nueva Colombia llena de paz y prosperidad para la gloria de Jesucristo, el Rey de Israel. Amén.
En nuestra primera intervención radial para el cumplimiento de la Gran Comisión, enseñamos cuál ha de ser el recorrido de una persona que desee en su corazón encontrar a Dios, vivir para Dios, vale decir, considerarse un hijo de Dios para vivir conforme a su corazón. Y así las cosas, enumeramos a continuación los pasos a seguir. El primero de ellos, escrito por supuesto en las Sagradas Escrituras, es aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ello está escrito en la carta que redactare el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 10, versos 9 y 10, que enseña que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo tú y tu casa, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. De manera pues que el primer paso para conseguir una relación directa con el Creador del universo, Jesucristo de Nazaret el Señor, es aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador. Acto seguido, porque no tiene sentido quedarnos en aceptar a Cristo. Quien anda buscando al Creador del universo siempre tendrá la constante búsqueda de ese Creador, cuyo nombre es, sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. El segundo paso entonces está enseñado por el apóstol San Mateo en el capítulo 3, verso 2, y consiste precisamente en arrepentirse ante Dios. Eso lo decía Juan Bautista antes de bautizar a Jesucristo de Nazaret. Enseñan las Escrituras de que él caminaba y enseñaba: arrepentíos, arrepentíos, que el reino de los cielos ha llegado. Una vez que tenemos el arrepentimiento, es necesario nacer de nuevo, como está escrito en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versos del 1 al 15. Nos relata la conversación de Jesucristo de Nazaret con Nicodemo, cuando éste le preguntaba: Rabí, que significa maestro, ¿cómo haré yo para heredar el reino de los cielos? Y Jesucristo, el Señor, le dijo: es necesario nacer de nuevo. Obviamente, Nicodemo le preguntó: ¿y cómo haré yo para nacer de nuevo? ¿Acaso puedo estar en estas condiciones en el vientre de mi madre? Y Jesucristo le dijo: el que no naciere de agua y de espíritu no podrá ver el reino de los cielos, el reino de Dios. De manera que es necesario nacer de nuevo. Y ahí no termina todo, ahí continuamos con la búsqueda de ese Creador del universo para llegar a comprender que lo escrito por el profeta Isaías, cuando señaló en el capítulo 66, verso 1 de la Escritura que lleva su nombre: Jehová dijo así: la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me vas a edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Cuando llegamos a conocer la dimensión del Creador, de la existencia misma, obviamente se desprende de allí la necesidad de humillarnos ante la presencia de Dios. Y así fue escrito en el Antiguo Testamento, en el libro Primera de Crónicas, capítulo 7, verso 14, un diálogo que tuvo Jehová el Señor con Salomón, hijo del rey David, único rey conforme al corazón de Dios. Enseñan las Sagradas Escrituras, porque así está escrito, que Jehová dijo así: si mi pueblo se humillare ante mí,
yo sanaré su herida y los perdonaré. Entonces, buscar el perdón de Dios requiere previamente humillarnos ante la presencia de Dios. Como recordábamos en horas pasadas, escribió Job: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, yo me arrepiento en polvo y ceniza. Una vez que nos humillamos ante la presencia de Dios, esperamos el bautismo del Espíritu Santo, tal como está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos del 1 al 4. Y luego de ello, es necesario buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, como está escrito en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 12, verso 14. Esos son los pasos para uno llegar a vivir una vida conforme al corazón de Dios. Ay, ay, tengo fe, quiero agradarte y quiero agradarte hoy. La, 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 sha, la, la, tengo fe solo en ti, mi ¿Y de qué le sirve el hombre que ganare todo el mundo y se perdiere su alma? Bello rey, ¿de qué me sirve que yo tenga casa y finca, que tenga carros lujosos y que no tenga el Señor? ¿De qué me sirve que yo tenga un doctorado, que yo sea un adinerado y que no conozca a Dios? ¿De qué me sirve un premio Nobel en mis manos si no conozco la palabra del Señor? ¿De qué me sirve que me mate trabajando y dinero atesorando y que yo no tenga a Dios? Pero si yo tengo a Cristo, yo soy más que millonario. Mi Señor es el más rico, todo lo tiene en sus manos. El dueño del oro, dueño de la plata y de todo lo que hay creado. Es la vida eterna lo que te hace falta para vivir realizado. Ay, pero si yo tengo a Cristo, yo soy más que millonario. Contigo lo tengo todo, mi Jesús. Y el que tiene a Cristo en su corazón es verdaderamente rico. Pero el que no lo tiene, aunque tenga muchas riquezas, es pobre. Oye, mi rey divino, te amo. Y nada trajiste a este mundo, ni nada podrás llevar. Salva tu alma. ¿De qué me sirve que yo sea reconocido en cualquier parte del mundo y que yo no tenga a Dios? ¿De qué me sirve que tenga 1 millón de amigos, una esposa y unos hijos y que no tenga el Señor? El hombre sin Cristo Jesús vive vacío y tropezando porque no camina en luz. ¿De qué me sirve que yo haya conseguido todo lo que haya querido, pero que me faltes tú?
que millonario. Mi Señor es el más rico, todo lo tiene en sus manos. El dueño del oro, dueño de la plata y de todo lo que hay creado. Es la vida eterna lo que te hace falta para vivir realizado. Ay, pero si yo tengo a Cristo, yo soy más que millonario. Mi Señor es el más rico, todo lo tiene en sus manos. Pero si yo tengo a Cristo, yo soy más que millonario. El dueño del oro, dueño de la plata y de todo lo que hay creado. Es la vida eterna lo que te hace falta para vivir realizado. Ay, de la mano del bendito hay futuro asegurado. Y por los siglos de los siglos. Porque sé que en Jesucristo hay futuro asegurado. Y ahora yo estoy nuevecito, las cosas viejas pasaron. El dueño del oro, dueño de la plata y de todo lo que hay creado. Es la vida eterna lo que te hace falta para vivir realizado. Ay, pero si no tengo a Cristo, no valgo 5 centavos. Que doy, el lugar donde estoy, ahí estás tú. Te veo en mi sombra, te siento en mi alfombra, ahí estás tú. En cualquier lugar donde yo quiera buscar, ahí estás tú. Te veo en la tele, te escucho en la iglesia, ahí estás tú. Te veo en la revista, te leo en la Biblia, ahí estás tú. Pero sé que hay más, sé que eres tan real como mi voz.
continuando con nuestra exposición, invitamos a quienes tienen tiempo, la paciencia de escucharnos, a abrir su Biblia hacia el Nuevo Testamento, precisamente en la carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versos del 12 en adelante. Y aprovecho la oportunidad para identificar la versión de la palabra de mi uso personal, y es una Biblia edición Reina Varela 1960. Dice así el verbo de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Bien conocido se tiene que el apóstol Pablo fue un militar del ejército romano que tenía como función precisamente perseguir la iglesia de Jesucristo. Y relata la palabra de Dios hacia los Hechos de los Apóstoles, que un día iba camino a Damasco, y obviamente ese tiempo lo aprovechó el Señor para que de ahí en adelante él pudiera llegar a conocer la verdad contenida hoy en las Sagradas Escrituras. Ese apóstol Pablo fue alimentado de tal manera que para estos tiempos sigue la palabra por él escrita completamente viva y eficaz, cortante como espada de dos filos, que penetra hasta romper el tuétano de las coyunturas más grandes del alma y del corazón. Ese apóstol nos enseñó en nuestro idioma común de que el enemigo no lo encontramos a la vera del camino. El camino no es el que nos va a mostrar la manera de solucionar los problemas o de conseguir los problemas. Como quiera, que hay una verdadera guerra espiritual de la que él mismo se refiere, y esa guerra se desarrolla en un espacio de la creación que se conoce como el segundo cielo, en donde hay una guerra de la verdad que representa a Jesucristo el Señor contra la mentira que representa Satanás y sus huestes espirituales de maldad. De manera pues de que cuando queremos verdaderamente solucionar nuestros problemas, vivir una vida conforme al corazón de Dios, es necesario buscar la dirección de los miembros de la iglesia de Jesucristo, de los pastores, de los profetas, de los evangelistas, que van a enseñar el camino a defendernos de esa guerra. Así como
del segundo cielo tienen unos representantes en la tierra, que son los brujos y los hechiceros, y todo ese poco de farándulas que cargan acá, pues obviamente el creador del universo, Jesucristo el Señor, también tiene su ejército espiritual aquí en la tierra, que son los pastores que están investidos de autoridad espiritual para ir dejando de lado toda esa cantidad de maldades que nos encontramos a la vera del camino. Estos pastores, estos profetas, evangelistas, están investidos de toda autoridad por el poder de la palabra de Dios. Están investidos para reprender espíritus de manera constante y sucesiva. Y por eso invitamos a quienes escuchan que cuando quiera que tengan un problema, busquen en cualquiera de las iglesias cristianas a este grupo de personas selecta en número, pero grande en corazón, que están investidos de autoridad para reprender espíritus de ruina, espíritus de alcoholismo, espíritus del tabaquismo, del hurto, del homicidio, del desgobierno, en fin, tantos espíritus como está constituido la fuerza del mal, pero hay un poder del bien representado por el Verbo de Dios, Jesucristo el Señor. Cuando la creación llegue a conocer que la guerra no está precisamente en este espacio sideral que estamos viendo aquí en el planeta Tierra, lo que vemos con nuestros ojos, sino en un segundo cielo, como está escrito en la palabra que acabamos de leer, entonces obviamente podemos ir dibujando el camino hacia conseguir una paz. No es precisamente un acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno nacional con sede en Cuba la que va a solucionar el problema, porque son conversatorios de hombres, de seres humanos que están a millas y a kilómetros de distancia de lo que representa una guerra espiritual. Así pues, cuando llegamos a tener conocimiento acerca de esta verdad, lógicamente seguimos buscando una dirección correcta y la encontramos en la carta escrita por el apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versos 16 y siguientes. Dice así el verbo de Dios. Sí, Señor, tengo fe, esperando. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Un toque de ti, Señor,
tengo fe. Ay, 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 ay. Y quiero agradarte hoy. Vamos. Solo queda el eco, solo quedan sombras nada más de lo que fue, de lo que vi. Solo queda el aire, solo los recuerdos nada más y el sentimiento que volverás. Pero no me alcanza, no me sacia, no me conformo nada más con añorar. Vuelve a mi casa, mi jardín, vuelve a llenar mi corazón con tu fragancia, con tu amor. Vuelve a habitar en mi interior, rompe el silencio con tu voz y no te apartes, mi Señor. Solo quedan huellas, solo aquel perfume nada más de lo que fue, de lo que vi. Solo quedan sueños, solo aquel murmullo nada más y el sentimiento que volverás. Pero no me alcanza, no me sacia, no me conformo nada más con añorar. Vuelve a mi casa, mi jardín, vuelve a llenar mi corazón con tu fragancia, con tu amor. Vuelve a habitar en mi interior, rompe el silencio con tu voz y no te apartes, mi Señor. Vuelve a
mi casa, mi jardín, vuelve a llenar mi corazón con tu fragancia, con tu amor. Vuelve a habitar en mi interior, rompe el silencio con tu voz y no te apartes, mi Señor. El aire no me sacia el eco nada más. A mi jardín vuelve a venir. La realidad con que fue escrita la palabra de Dios no conduce a cosa diferente que a cumplirla. Obviamente, si se tiene fe. Fe en Jesucristo el Señor, el Dios de toda deidad. El apóstol Pablo escribió en su carta a los Hebreos, hacia el capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Corregimos, de modo de que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De manera pues de que cuando se tiene conocimiento acerca de lo que significa para Dios la fe, es cuando venimos a dejar de lado lo que pueden llegar a significarse las religiones. Una fe verdadera puede llegar a las esferas de un gobierno nacional, inclusive a hacer modificación de la carta política de los colombianos, porque en esa fe le estamos diciendo al país de que Dios obviamente no hace acepción de personas. Lo que Él necesita para escoger a su pueblo, para santificar a su creación, es fe. Fe. Así fue escrito también por el apóstol Pablo en el capítulo 10 de la carta a los romanos. Veamos lo que dice la porción de la palabra de Dios que acabamos de mencionar. El capítulo 10, en el verso 12, enseña: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. De manera pues que el solo nombre
de Jesucristo de Nazaret, la fe en que Él es el creador del universo, el alfa y el omega, el principio y fin de la creación, el verbo hecho carne, es lo que identifica a un verdadero hijo de Dios, y así las cosas, seguir el camino que Él ha enseñado escrito en su palabra. Todo aquello que está por fuera del contexto de la palabra de Dios obviamente nos lleva a la confusión, a llevar una directriz diferente. Por eso la invitación a quienes nos escuchan es: siempre que se quiera saber de Dios, no hagamos comentarios fuera del contexto de la palabra. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis se nos relata y se nos enseña cómo es Dios, quién es Dios. De manera pues que nosotros deberíamos ir llevando a nuestro pueblo a una educación formal, en donde obviamente dentro del pensum académico de la educación de este país aparezca la obligatoriedad de enseñar en primaria, en secundaria, en universitarios, en posgrados, lo que es la palabra de Dios. Cuando la nación colombiana lleva a entender lo importante que es para un desarrollo político, social, cultural y económico el conocimiento de la palabra de Dios, entonces es cuando nosotros veremos un nuevo amanecer para la República de Colombia. Una patria que tiene un significado grande para el creador del universo. En esta patria colombiana cada día crece más el número de personas que enseñan la palabra de Dios en cumplimiento de la gran comisión. A ella las bendecimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendecimos a los pastores, bendecimos a los miembros de todas las iglesias de Jesucristo el Señor, a los medios de comunicación que se prestan para que el verbo de Dios sea dado a conocer a una sociedad que lógicamente va camino al desarrollo social y cultural hacia un nuevo país, una Colombia con verdadero agrado para Jesucristo el Señor. Hoy bendigo a quienes nos han escuchado, bendigo a la ciudad de Santa Marta, bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret a los trabajadores de esta prestigiosa emisora y ordenamos en el nombre de Jesús éxitos sociales, políticos, culturales y financieros para quienes han tenido el espacio a través del cual se enseñe el verbo de Dios. Amén. Tengo fe